Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre un capítulo de un libro que ustedes me pidieron justamente y tuve el placer de que un amigo me lo regalara. Así que vamos a hablar sobre el libro de Bruno Bonoris. Este libro que se llama ¿Qué hace un psicoanalista? Quiero aclarar que no lo he terminado de leer, así que no hablaré exactamente del libro, como de lo que está dentro de todo el libro, ya que voy más o menos a la mitad, ¿sí? No podría hablar exactamente de la completitud de este libro, ¿no? Pero sí puedo, o el día de hoy, mejor dicho, vamos a hablar sobre un capítulo que, pensando justamente en los videos del canal, no había trabajado este tema y tal vez pudiera ser interesante para ustedes, y no solo la cuestión de que parezca interesante, sino más bien porque aclara incluso una parte muy importante a la cual se le atribuyen a Freud ciertas cosas que tienen que ver con la responsabilidad o las ganancias hacia el síntoma, y que bueno, aquí Bruno hace una buena puntualización sobre algunos textos de Freud que no se hablan cuando se habla justamente de responsabilidad. Así que bueno, el día de hoy hablaremos justamente del capítulo de Bruno, Otrificar, y nos centraremos justamente en la pregunta de quién es culpable. Recuerda que si te gusta el contenido de este canal, suscríbete, dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, síguenos en nuestras redes sociales y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, como les decía al inicio, no voy a hablar de todo el libro de Bruno, voy a hablar solo de un capítulo, este capítulo que se llama Otrificar, responsabilidad, rectificación y localización. Serán los puntos que iremos abordando a lo largo del video del día de hoy. Todos estos me parece que bajo la pregunta de quién es culpable, ¿no? Este punitivismo sí, justamente como se llama el primer apartado, que aborda, o que mejor dicho, que engloba estas ideas de responsabilidad, de rectificación y de localización. Comencemos con la primera, que es la idea de la responsabilidad. Responsabilizar al paciente del sufrimiento que le aqueja, ¿no? Es decir, atribuirle al paciente la cuestión de las ganancias secundarias y que por ello tendría que hacerse cargo de eso, ¿no? O la idea del goce, ¿no? Hazte cargo de tu propio goce, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pone en un primer momento las dos cuestiones o las dos citas que pudieron o se leen de otra manera, con la cual se basan algunos psicoanalistas para hablar de la idea de responsabilizar al paciente de algo, ¿no? La primera es en el texto La ciencia y la verdad, y la segunda es Intervención sobre la transferencia. Eh, la idea de la ciencia y la verdad, o la cita de la ciencia y la verdad, es la siguiente. De nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Y nos va contando Bruno cómo es que pudo haberse leído o puede leerse desde otro lugar. Desde el lugar en donde debemos hacernos responsables de nosotros mismos. En esta transgiversación de la idea de sujeto, entender sujeto como persona, eso hace que la cita dé un giro totalmente distinto, ¿no? Sabemos que con Lacan la idea de sujeto no refiere a las personas en sí, sino refiere a la articulación significante. No necesariamente, o mejor dicho, para nada se refiere a un sujeto, a una persona, ¿no? A un individuo o un humano, sino más bien a esta articulación significante. Dicho esto, es entendible por qué puede leerse de otra forma, ¿no? Por un lado. Por otro, como bien aclara Bruno en este libro, nos dice que la idea de responsabilizarnos de nuestra idea de sujetos es justamente entender de qué sujeto estamos proponiendo. Ajá. O sea, la responsabilidad es de los analistas. Responsabilizarse del sujeto que proponen. Como dice aquí Bruno, con la frase nuestra posición de sujeto, Lacan indica el sujeto con el que operamos en el análisis y no el sujeto que somos nosotros, que nosotros somos. Ser psicoanalista, rescata una cita de Lacan, ¿no? Ser psicoanalista es estar en una posición responsable, la más responsable de todas. Es decir, que bajo esta cita anterior, de la ciencia y la verdad, puede leerse en otro sentido.
En el sentido en donde nosotros analistas somos responsables de la idea de sujeto que tengamos. Y gracias a la idea de sujeto que tengamos es como podemos ir abordando ciertos temas o como podemos ir trabajando. La segunda cita, como mencioné, es del texto Intervención sobre la transferencia, y justamente es esta parte en donde dice Lacan, en relación al caso Dora, en donde Lacan adjudica a Freud la siguiente intervención. Mira, ¿cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas? Es como si fuera la intervención que deberíamos hacer con nuestros pacientes, ¿no? Como responsabilizar a los pacientes de cuál es su posición ahí, ¿no? Es decir, que lo que va diciendo también un poco en este escrito, Lacan, es que Dora forma parte de todo ese desorden familiar con el señor K, la señora K, el papá, ¿no? Y ella misma. Entonces, de alguna manera, Dora en ese momento no estaba... Ella no ni siquiera quería ir a consulta con Freud, la llevan, ¿no? Y es algo importante de puntualizar con la mayoría de los casos de Freud. La mayoría de sus pacientes no son voluntarios como tal vez nos pasa a la mayoría de nosotros hoy en día. En ese entonces llevaban a la gente, ¿no? A ser atendidos por Freud. Hoy en día la mayoría de las personas acuden a nosotros, salvo niños y adolescentes tal vez, o el marido o algo así que lo mandan, pero la mayoría de los pacientes vienen hacia nosotros, ¿no? Y la mayoría de estos pacientes ya están culpabilizados. La mayoría calcula que algo de lo que están haciendo, de algo de lo que están haciendo son responsables. Y no solo eso, sino que de ese algo que están haciendo, ellos están disfrutando, ¿no? La mayoría de los pacientes dicen, pues por algo lo estaré repitiendo, o me ha de gustar y por eso continúo de esta forma, ¿no? Y bueno, seguir este camino como de encontrar a los culpables, quién es el responsable del sufrimiento. Incluso lo podemos pensar como la mamá, ¿no? La mamá es la que ocasionó todo esto, o lo que se ve en todas las películas de asesinos seriales y ese tipo de cosas, ¿no? Como los padres son causantes del terrible mal que tiene su hijo, ¿no? Cómo lo trataron de pequeño es por ello tiene cierta culpa el cómo ahora sea esta persona. Y la idea en realidad no va por ahí. Bien señala Bruno en este capítulo que la idea es salir de la lógica de la culpabilidad, ¿no? O sea, no interesa saber quién es el culpable, si el paciente o los padres o la esposa o el esposo, ¿no? Salir de esa lógica para poder entrar a un análisis sería más bien ir a, como dice Bruno, y lo voy a citar para no transgiversarlo, dice, se trata de interrogar el síntoma en su dimensión de saber. Ajá. La clave no es la lógica de la culpa, sino poder interrogar al síntoma en esa posición o en esa condición, dimensión de saber. Con esto hay otro punto bien interesante, el más interesante a mi parecer, que puede recapitular Bruno, que son dos citas de Freud en donde el mismo Freud habla sobre la idea de la responsabilidad. Por un lado, todos conocemos dos puntos en donde Freud habla de la idea de responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, con lo de las ganancias secundarias, por un lado, y por otro, la idea de la responsabilidad del soñante, ¿no? Sin embargo, Bruno nos trae otras dos citas en las cuales la cosa cambia y se voltea totalmente, ¿no? Ya no se trata de la responsabilidad del paciente. Y hay algo que recapitula de Deleuze, ¿no? Que dice lo siguiente: lo estupendo de Freud es que las cosas bellas y las horrendas se encuentran en la misma página. Entonces, aunque no se encuentran en la misma página, sí se encuentran en la obra estas cosas terribles y estas cosas hermosas también, ¿no? Así que teniendo en cuenta esto, podemos tener al Freud que dice que el soñante debe hacerse responsable y las ganancias secundarias que tienen los pacientes a través de estos síntomas. Y por otro lado está esta otra noción que me gusta bastante, que dice lo siguiente. Voy a leer unos pequeñitos fragmentos de la cita, ¿no? Por un lado,
subrayo lo siguiente. Todas nuestras instituciones sociales están cortadas a la medida de las personas con un yo normal, unitario y que uno puede clasificar como bueno o malo, que desempeña su función o puede ser revocado mediante un influjo potente. De ahí la alternativa jurídica, responsable o irresponsable, pero ninguna de estas decisiones es aplicada al neurótico. Entonces vean lo interesante, ¿no? Nuestras instituciones, todas las instituciones, están hechas justamente para encontrar al culpable. ¿Quién es el culpable de X cosa? Y para el psicoanálisis, en este caso, diría Freud, que esta lógica de la culpabilidad no puede ser atribuida a los neuróticos. Así que la idea de responsabilizar al paciente, dice Bruno, puede caer en dos lugares, ¿no? Una, dice, en saco roto. Y la segunda es experimentando como una intervención culpabilizante neurotizante, ¿no? Es decir, que si de por sí los pacientes ya vienen con esta carga de culpabilidad, el decirle que se haga responsable de lo que está haciendo en realidad culpabilizaría más a los analizantes, a los pacientes, o bien, pues los pacientes se van y listo, ¿no? Por otro lado, la segunda cita, voy a recalcar un cachito también nada más, en donde dice lo siguiente. Mediante el sacrificio de un individuo, a menudo se impide una inconmensurable desdicha para muchos otros, ¿no? Sigo, pero ahora con palabras de Bruno. No es evidente que la ganancia sea exclusivamente de quien consulta. Podría ser que el individuo se sacrifique a través de la neurosis para que otros saquen alguna ganancia del síntoma. Tal vez no haya ganancia, sino goce. La neurosis a veces es la respuesta más llevadera desde un punto de vista social. Tiende hacia una homeostasis generalizada. Permite que la cosa marche sin hacer muchas preguntas. En definitiva, tiene su justificación social. La ganancia de la enfermedad no siempre es puramente subjetiva. Así que bueno, para aquellos que culpen a Freud de la idea de responsabilidad o de responsabilizar al paciente de lo que le aqueja, hay otro punto, ¿no? Hay otra forma de leer lo que dice Freud. Si bien Freud dice lo anterior, también dice esto otro, ¿no? Que la lógica de la culpabilidad no puede ser utilizada para el neurótico y por otro lado, a veces el neurótico se sacrifica no para su propia satisfacción, sino para la posibilidad de satisfacer a otros. Y ahí es donde entra el puente justamente con Lacan. En el seminario 11 y esta cita que ya ustedes saben, que me encanta, que es una de mis favoritas del seminario 11, me gusta que Bruno la retome en este apartado, ¿no? Justamente para ver que hay algo que se satisface. No es necesariamente que la persona se satisfaga o quede satisfecha con ese algo que le está sucediendo, sino más bien algo se satisface. Nosotros somos empleados del lenguaje, no al revés. Uno calcula generalmente que nosotros lo utilizamos, pero bien dice Lacan que somos empleados por él. Así que entendiendo esto, la pregunta sería, ¿a quién le vamos a adjudicar la responsabilidad? ¿Al paciente? ¿O a quién? Y como había dicho hace un momento, tal vez se trata más bien de salir de esta lógica. Así también Bruno retoma entonces la idea del goce, ¿no? Es decir, que no se trata justamente de que nosotros encontremos una satisfacción por el síntoma, sino más bien que al ser usados por el lenguaje, eso goza, ¿no? Y la importancia del entender el eso goza es crucial para demarcar clínicas, ¿no? Distintas clínicas. Y voy a retomar una pequeña cita más de Bruno que dice lo siguiente. El problema clínico con respecto al goce radica en que se ejercita un saber pensando que se ejercita otro saber. O peor aún, sin saber que se ejercita un saber, creyendo que la realización del saber es en verdad la forma de ser de cada quien, natural e inmodificable. De esta forma puede entenderse como la ganancia de saber implica una pérdida de goce. La cuestión reside en develar cómo los discursos disponen de los cuerpos, de su inclinación
de sus inclinaciones y sus sentimientos y sus acciones. Aquí viene una idea que me gusta mucho pensar también, que es la idea del teatro, ¿no? Y Bruno también la pone acá y eso me gusta porque terminamos conectando en esas ideas, que es como si justamente el saber fuera el libreto, ¿saben? De una obra de teatro. Y los participantes, los pacientes en este caso, serán los protagonistas de esta obra. Y bien, los protagonistas no escriben la obra, sino solo la actúan, les guste o no les guste el papel, ¿saben? En muchas ocasiones, no siempre. Pero cuando uno está en la obra, uno es dirigido y uno es llevado por ese guión. En realidad el actor lo único que hace es seguir eso que se dice que se debe hacer para que todos terminen aplaudiendo esa obra de teatro. Entonces me gusta esa idea, ¿no? Y justamente lo que satisface no es el actor mismo, sino tanto el público y, bueno, tras la reproducción de ese guión. Pasando al otro punto, que sería la rectificación subjetiva, nos aclara o nos dice... Acá está. Ya. Nos aclara o nos dice justamente qué entiende él por la rectificación subjetiva. Y obviamente lo acompaña por algunas citas de Lacan. Y hay algo que me parece todavía más interesante que solo la cuestión de Lacan, sino que va un poco más allá y va a la idea de rectificación subjetiva. ¿Quién es quien utiliza este concepto, ¿no? Y quien lo utiliza, nos dice Bruno, que es Bachelard. En donde voy a rescatar un pequeño fragmento, menciona lo siguiente: un descubrimiento objetivo es inmediatamente una rectificación subjetiva. Y aquí es donde reside también la idea de Lacan, ¿no? Es una revelación de un error, por decirlo de alguna forma. Ajá, es un cambio de actitud frente a lo que se está diciendo, a lo que se pensaba. Ajá. Los pacientes llegan pensando cierta cosa, ¿no? de su caso y dicen: yo vengo porque no puedo concluir cosas, por decirlo así, y a través del análisis uno da cuenta de que en realidad no es que no podía no terminar cosas, ¿no? O no podía terminar algo, mejor dicho, sino que era exactamente otra cosa, ¿saben? O no era que le gustara hacer ese tipo de cosas, sino más bien que debía hacer ese tipo de cosas sin saberlo. Implica justamente un cambio de actitud del analizante en cuanto a su sufrimiento. Comienza a verse este sufrimiento como algo externo a él, como si fuera algo que viene del exterior, que lo toma justamente. Y entonces pasamos, nos dice Bruno, se trata de transformar el sufrimiento en síntoma, en significado del otro. Entonces, justamente el paciente viene con algunos malestares, ¿no? Con sufrimiento, pero no se piensa como un síntoma que viene de afuera, ¿no? Que no es de él. Y entonces empieza, vamos a ponerlo como con el capítulo, a utrificarse ese sufrimiento. Una última respecto a la rectificación subjetiva. Esta es de Bruno y nos dice: la rectificación subjetiva es una subjetivación que modifica espiritualmente a quien conoce en la medida en que cambia su relación con el saber y con la verdad. El sujeto debe modificar su subjetividad para acceder a un saber verdadero y a su vez ese saber verdadero lo transforma en tanto sujeto. Y ya por último, para terminar el video del día de hoy, nos habla de la localización subjetiva, la cual menciona que sería mejor llamarla localización del sujeto. De esta manera tal vez no nos confundiríamos demasiado, ¿no? Y vamos a pensarlo rápidamente como la idea de la enunciación, ¿no? Nos dice Bruno que pasamos del enunciado a la enunciación, ¿no? Y cuando estamos en la enunciación, entonces ya podemos decir que de alguna forma el análisis ha comenzado un poco más allá de las entrevistas, por ejemplo. Menciona que el malentendido que hay es que se hace al revés. Ajá. Es decir,
que se hace primero la localización y después se hace la rectificación. ¿A qué me refiero con esto? A que primero se localiza, entre comillas, ese malestar vagamente hablando y después se lleva a la cuestión de la rectificación, es decir, hacerte responsable de eso que ya conocemos ahora, ¿no? Del problema que te aqueja. Y esto en sentido vago sobre la otra idea que se puede tener de estos conceptos, de otras clínicas, ¿no? Bruno dice que no, que en realidad tiene que ver primero una rectificación y después de la rectificación, ahora sí una localización. Ajá. Es decir, primero pasar o convertir el sufrimiento en síntoma y de ahí poder tener una localización del sujeto. Y nos dice, hay 3 dimensiones. Lo que efectivamente se dice, la posición del paciente con respecto a lo que se dice y el más allá de la demanda, el deseo. Estas 3 dimensiones hacen cuerpo. El deseo no es articulable, pero está articulado, suspendido en articulaciones que surgen en otra parte a nivel de la demanda. Y para terminar, justamente me gustó esta idea que tiene Bruno, que dice lo siguiente. En un psicoanálisis se produce el desplazamiento del hecho a lo dicho, rectificación, y de los dichos al decir, localización. Entonces, bueno, este apartado me pareció bastante valioso para compartir. Como les decía, no he terminado el libro, no puedo dar exactamente una idea general del libro. Puedo decir que Bruno es un gran escritor, me gusta mucho cómo escribe en lo personal, es muy entendible. Y bueno, este capítulo, como mencioné al inicio, es algo que no habíamos hablado del canal y me pareció muy interesante plantear estas ideas, principalmente en donde Freud se ve, no sé si decirlo así, reivindicado, o mejor dicho, se ve otra idea de Freud, la cual, cuando se critica la idea de rectificación subjetiva o responsabilidad, siempre se le ataca cuando hay otros apartados en donde el mismo Freud dice lo contrario de lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Como dice Deleuze, hay cosas horribles y hay cosas hermosas dentro de los textos freudianos. Entonces, bueno, vamos a dejar el día de hoy por aquí. Esto fue un pequeño segmento del libro de Bruno. Gracias por ver el video, espero les haya gustado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.